En la Biblia, en la carta de los Hebreos capítulo 13, versículo 8, podemos leer que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y en toda eternidad. Si Jesucristo es el mismo, entonces el Espíritu Santo también es el mismo. Pero si Jesucristo es el mismo y hay una necesidad que Él sea el mismo, y es porque también Satanás es el mismo. Y su ejército de demonios tampoco han cambiado. Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Podemos leer en la carta de los Hechos 10:38, como Dios el Padre ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo para librar a todos los que estaban oprimidos por los poderes diabólicos. Entre nosotros cristianos existen dos extremos. El uno extremo es lo que ignoran los poderes diabólicos. Todo lo intentan explicar de un punto humanista, de un punto social. Y el otro extremo, que probablemente es más peligroso todavía, son aquellos que detrás de cada problema ven un demonio, una maldición, un poder diabólico. Ambos extremos son peligrosos, porque tenemos que saber una cosa. Un demonio se puede echar fuera, pero no un mal carácter. El carácter, el corazón, lo profundo de tu ser, ahí tienes que permitirle al Espíritu Santo que Él, por la gracia del Señor Jesús, por su presencia haga su trabajo, su obra. La obra de la transformación de gloria en gloria por la gracia del Señor Jesús. Pero hoy en día me he dado cuenta que entre nosotros cristianos ha habido un cambio. Y cuando hablo de cambio, para explicártelo, para que lo comprendas, déjame explicarte una cosa. Cuando yo vine al reino de los cielos, así sobre el año 89, día 30 de abril, yo me crecí en un extremo. En un extremo que todo era del diablo. Que todo lo que se hacía había que tener cuidado, que no había demonios, que no había maldición, que no había ninguna brujería. Y yo me di cuenta rápidamente que era un extremo que no era sano. Porque yo vi mal carácter, muy mal carácter de personas. Pero nunca hemos conseguido sacar el mal carácter de una persona. Hoy por hoy, como pastor de una iglesia sana, muy sana, hay una observación que he hecho. ¿Sabes qué? Que algunas veces los demonios son más obedientes que algunos cristianos. Si yo le digo a un demonio que se calle, se tiene que callar. Si le reprendo, tiene que salir. Pero es muy difícil tratar con la carne y con el corazón duro de algunas personas, corazón insensible. Pero hay otra realidad, y es esta, que todo cristiano que de verdad anda con el Señor, porque me he dado cuenta que no todo cristiano a lo largo de su vida tendrá un enfrentamiento con poderes diabólicos. Y cuando leemos la carta de los Hechos, podemos leer cómo el apóstol Pablo reprendía poderes diabólicos.
Y luego en la carta a la iglesia de Éfesos, él escribe que no tenemos que poner la armadura de Dios. Y él dice luego, al final del versículo 12, porque nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Es la maldad del ser humano que atrae la maldad de los demonios. No son los demonios los que provocan el pecado. Es el pecado que llama la atención de los demonios. Y tú y yo, toda persona que de verdad quiere andar con el Señor, que ha puesto su vida en la mano de Jesucristo y que quiere conocer al Señor más profundamente, porque eso es de verdad la vida, la paz, el reino, la gracia, todo eso se encuentra en la presencia de Dios. Y cuando tú eres una persona que viva, como dice Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, no solo el que visita, no, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces a partir del versículo 2 podemos leer en Salmo 91 sobre los diferentes aspectos con cuales el enemigo nos ataca. Una persona que tiene el deseo que otras personas oigan el Evangelio, que leen la palabra de Dios, que es una persona que de verdad tiene una vida continua de oración, esas personas son las más atacadas. ¿Por qué? Porque los demonios detectan rápidamente quién es un peligro para ellos. Una persona que no ora jamás será un peligro para el reino de Satanás. Tu oración tiene un poder tremendo. La oración es impresionante el poder que tiene. Por eso personas que andan en el temor de Dios, andan buscando hacer la voluntad de Dios, son los que son más atacados. Y podemos leer como en Colosenses capítulo 1, versículo 12, ahí el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosea, él nos dice, con gozo dando al Padre las gracias que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El apóstol Pablo, como pocos en el Nuevo Testamento, había descubrido lo que significa ser atacado por poderes diabólicos y la autoridad que nosotros tenemos. Si como cristiano quieres avanzar en esta vida, tienes que conocer tu identidad, tu nueva identidad, tu nuevo nacimiento en el Señor Jesús. Y tienes que reconocer la autoridad que tienes. La autoridad. Porque Jesucristo dijo que todo aquel que cree en Él tendrá autoridad para reprender a los poderes diabólicos. Una persona que anda en el Espíritu, tú no tienes que buscar los demonios, ellos ya te buscarán a ti. No vendrán de frente, intentarán lo que hacen mayormente, traer una atmósfera de frustración, de desánimo a tu vida. Pero hay algo que los demonios no soportan. La alabanza, sí, no lo soportan. Pero hay algo que lo hace pedazos y es el sonido de la lectura de la Biblia en voz alta.
el sonido de la palabra. Cuando tú lees la palabra en voz alta, ese sonido de la palabra que provoca fe y esperanza en ti, eso para los demonios es insoportable. Y una cosa me di cuenta, cuando ya hace años venimos a España. Nosotros somos españoles, pero vivimos como emigrantes en Alemania. Allí ya éramos cristianos. Pero cuando vine para España, os tengo que confesar una cosa. Jamás en mi vida había percibido tanto poder oscuro diabólico. Y eso que España es un país impresionante, precioso. Para mí, lo más lindo que hay en toda la tierra. Yo amo esta tierra, me encanta. Me encanta España. Pero espiritualmente, cuando venimos de Alemania para España, percibimos una soberbia, una altivez de esos poderes diabólicos. Como se dice, no se cortaron un pelo en atacarnos. Yo conocí los poderes diabólicos. He estado en liberaciones, verdaderas liberaciones, presente, antes de venir a España. Pero cuando vine para España, a esta linda patria, preciosa, me di una cosa cuenta, que había una presión impresionante. Y aquí fue donde el Señor me llevó más profundo a su palabra, a la oración, a vivir en el Espíritu y atar esos poderes diabólicos. En el profeta Isaías 49, versículos 24, 25 y 26 dice: ¿se le puede quitar el botín al valiente o al hombre fuerte, como dice algunas traducciones? ¿Se puede rescatar el cautivo, sea en vicios, sea en lo que sea, del tirano? Y dice una Biblia en español: el Señor afirma que sí. Ciertamente, el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito yo lo defenderé. Y dice el Señor: y yo salvaré a tus hijos. Es impresionante la necesidad de saber atar al hombre fuerte. Yo no digo que todos los días estamos en guerra, no. Pero hay una guerra espiritual que de vez en cuando tú lo percibes. Y tú mismo tienes que ponerte la armadura de Dios y atar todo poder diabólico y proclamar que Jesucristo es el Señor. Y en el nombre de Jesús someter a todo poder diabólico. ¿Es bueno llorar delante del Señor? Sí. ¿Es bueno derramar tu corazón delante del Señor? Por supuesto. No solo es bueno, es necesario. Pero de vez en cuando se tiene que cumplir lo que dice Salmo 110, versículo 2. Domina en medio de tus enemigos. No nos podemos imaginar cuántas veces hay poderes diabólicos enviados para frustrarte, para frenarte, para desanimarte. Por eso, tú y yo, en el nombre de Jesús, tenemos autoridad. ¿De dónde viene nuestra autoridad? Nuestra autoridad viene por el nuevo nacimiento. Hemos nacido en el Espíritu. Hemos nacido por el perdón de los pecados. Hemos nacido, como dice primera carta de Pedro, por la palabra. Hemos nacido en el Espíritu.
lavado con esa sangre preciosa que nos lavó hasta lo más profundo de nuestro corazón, incluso a nuestra conciencia, como dice Hebreos 9:14. Y todo cristiano, ya como dije muchas veces, no importa si dices que eres católico, evangélico, adventista, o de la iglesia bautista, o iglesia pentecostal. Nosotros tenemos el poder y la autoridad de reprender a todo poder diabólico. ¿Existen demonios? Sí. Pero no todo el problema son problemas de demonios. Porque los demonios muchas veces para atacarte se disfrazan para que tú no los reconozcas y que no te des cuenta que ese obstáculo es un obstáculo diabólico. Tú y yo tenemos la autoridad, como hizo en este pasaje que hemos leído del Señor, cuando leemos que esta mujer, 18 años, estaba atada por Satanás. ¿Y cuánta gente hoy está atada? Y mayormente las ataduras no se expresan como manifestaciones de poderes diabólicos. La mayoría de las ataduras están en la mente, en las costumbres, en la carne. Pero el Señor, en Mateo capítulo 16, 18, y en Mateo capítulo 18, 18, nos dio la autoridad que todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Yo lo vivo, yo lo practico y te puedo decir de todo corazón que funciona. Otra vez, no detrás de cada problema hay un poder diabólico. Eso tienes que saberlo. Pero sí estamos en una guerra. El Señor Mateo 16, 19 dice que Él nos da las llaves del reino. Las llaves del reino son las oraciones de los santos, de aquellos que creen en Jesucristo. Si tú tienes una vida de oración continua, profunda, íntima y cerca, no te puedes imaginar la autoridad que tiene una persona así. Es interesante que en Lucas 9, versículo 1 y 2, Jesucristo, antes de enviar a sus discípulos, dice que los reunió a los 12 y le dio poder y autoridad. Es interesante que dice poder y autoridad. Y tú y yo necesitamos un poder espiritual que sobrepase el poder diabólico. Y el único poder espiritual que está por encima de todo poder de Satanás y los demonios es el poder de la persona del Espíritu Santo. Déjame dar una anécdota también. Cada vez que un cristiano perdió una batalla, nunca fue porque Satanás tenía más poder. No. Sino porque algo en el carácter falló. ¿Sabes? Los demonios, Satanás y su ejército, tienes que saber algo del diablo. Déjame aclarar una cosa. Hay personas que dicen, yo no hablo del diablo porque no quiero darle gloria. Pues estás equivocado, tronco. Tú no le das gloria al diablo porque hablas de él. Quiero solo traerte a memoria que no fue Pedro, no fue Pablo, no fue Juan ni Santiago, sino fue Jesucristo mismo el que más habló del diablo y del infierno. Tú no le das gloria
al diablo porque hablas de él. No, 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 no. Tú solo le das gloria cuando rechazas la voluntad de Dios y te unes a la voluntad del diablo, que se expresa en la carne, en la carnalidad del ser humano. Es necesario, querido oyente, que aprendas a atar el hombre fuerte. Como dice Mateo 12, 29 y Marcos 3, versículo 27. El Señor nos dio poder y autoridad, como dice Lucas 9. Poder y autoridad. ¿De dónde viene el poder? El poder viene, esa palabra poder en griego, dynamis. Se pronuncia como una U, pero no existe la U. Es una Y, dynamis. Es la dinámica, es la fuerza. El Señor Jesucristo le dio dynamis. Dynamis. Dynamis en el espíritu y autoridad a sus discípulos. El poder viene por el Espíritu Santo. La autoridad viene por la persona de Jesucristo. Tú tendrás poder en tu vida cuando tienes palabra y presencia del Espíritu Santo en tu vida. La autoridad solo te la puede dar Jesucristo. Porque según Mateo capítulo 28, 18, Él tiene toda la autoridad. Y si leemos el Antiguo Testamento, aprendemos de aquel hombre que es llamado Josué. El nombre Josué proviene del griego y es el nombre traducido del hebreo Yeshua, que es el Señor Jesús. Y Josué, que era siervo de Moisés, dice la Biblia que todo lo tomó en guerra. Si tú lees los 4 evangelios, rápidamente te vas a dar cuenta que 1/3 del ministerio de Jesucristo era una confrontación contra poderes diabólicos. Principalmente, lo que Jesucristo hizo era sanar, salvar y liberar. Eso es lo que Él hizo. Lo que Él dijo y lo que Él enseñó era el reino de los cielos. Ese era el mensaje de Jesucristo. Y en Mateo capítulo 12, versículo 28 dijo: mas si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. Allí aprendemos que es la persona del Espíritu Santo el que echa fuera todo poder diabólico de una persona. La pregunta es, ¿están todos endemoniados? No. No. ¿Hay demonios? Sí, pero no todos están endemoniados. En Marcos capítulo 1, versículo 21, podemos aprender una lección muy buena. Dice que Él vino a Capernaum, y allí en Capernaum, durante unos cuantos sábados, en los días del Shabbat, entró a una sinagoga. Y a las pocas semanas, la gente se maravillaba porque tenía autoridad. Jesucristo siempre tenía autoridad. Para enfrentarte a los poderes diabólicos necesitas autoridad. Dice la Biblia que en la sinagoga había uno que era un endemoniado. ¿Cuántos habían en la sinagoga? Muchos. Pregunta, ¿cuántos estaban allí endemoniados? Uno. Allí aprendemos una cosa. ¿Existen poderes diabólicos que pueden tener a una persona cautiva? Sí. Pregunta, ¿están todos endemoniados? No. Aquí lo vemos.
La sinagoga estaba llena. Pero ¿cuántos endemoniados había? Uno. De ahí aprendemos que sí existen poderes diabólicos. Pero no todos están endemoniados. Yo me crecí en un extremo que ellos pensaban que todo y todos estaba bajo el poder de Satanás. Y no es así. La tierra, la creación, no le pertenece al diablo. La tierra le pertenece al Señor, dice Salmo 24 y en otros pasajes. El lugar donde Satanás y sus demonios se mueven es un constructo mental que se llama el mundo, donde cada uno hace lo que quiera. Es un constructo mental, el mundo. Y ahí es donde los demonios se mueven, mayormente en los pensamientos. Porque el que domina los pensamientos, domina a la persona. Y muchas veces también intentan tener autoridad sobre telecomunicaciones, mensajes. ¿Por qué? Porque cuando una persona oye una mentira una y otra vez, va a terminar creyéndosela. Y cuando Jesucristo vino a esa sinagoga, era imposible que Jesucristo y ese demonio estuvieran en la misma sinagoga. Es lo mismo contigo. Cuando tú llegas a una empresa, a un lugar, si hay una persona endemoniada, incluso ni lo sabe que está endemoniado. Porque la mayoría de las personas, como dice en griego, daimonizoma, endemoniados, no se dan cuenta que están bajo cautividad de un demonio. Es interesante también que mayormente, casi siempre, un endemoniado nunca busca ayuda. Es alguien de la familia que lo trae para que reciba ayuda. Un endemoniado hará todo lo que pueda para no ir a la iglesia y no acercarse donde está el poder del reino de los cielos. Y dice la Biblia que a las semanas ese demonio se manifestó. ¿Sabes? Tú puedes estar con un endemoniado junto. Antes o después, te prometo que se va a manifestar. Sea por bullying, sea por mentiras, envidia, pero de alguna forma se van a manifestar. Pero tú y yo tenemos autoridad. Y eso es lo que siento en mi espíritu, querido oyente. Que luches la buena batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:18 adelante. Ponte por favor de pie, ata todo poder diabólico, reprende esos poderes demoníacos. La Biblia nos da promesas que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Tú y yo, como dice Lucas 10:19, he aquí, os doy autoridad de pisar escorpiones, serpientes y sobre toda fuerza del enemigo. Yo no sé qué fuerza del enemigo ahora ha entrado a tu familia, pero quiero decirte, ponte por favor de pie. Ata todo poder diabólico, dile, yo te ato en el nombre de Jesús, te reprendo. Tú y yo tenemos autoridad. Tú no tienes que tener miedo de los demonios. Son ellos los que tienen miedo. Querido, protege tu casa, tu familia, tus queridos. Uno tiene que ganar la batalla. Si uno gana la batalla, todos serán bendecidos. Y tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Atar todos esos poderes diabólicos, reprenderle y darle una orden que se alejen
cerrarle la puerta a nuestras familias. Por favor, no tires la toalla, no la tires. Come on. La victoria está pronto por venir, querido. El Señor siempre te da autoridad y poder. Y tú y yo tenemos autoridad. Es interesante que incluso el mal aparece en el Padre Nuestro. Y líbranos de todo el mal. ¿Qué mal? El mal en todas sus formas como aparece y se nos quiere acercar a nuestra vida. El mal pensamiento, actitud, palabras y todas las otras cosas que te quieren envenenar. Por eso, querido, querida, ata al hombre fuerte. Tú tienes poder para reprender esos demonios. Yo lo he visto una y otra vez. Si estás en el trabajo, y en el trabajo, como siempre, no puede faltar una persona amarga. Casi en todo trabajo siempre hay un amargo o una amarga, casi siempre. Alguien que cambia la atmósfera, alguien que lleva una atmósfera de odio y rechazo alrededor suya. Pregunta: ¿hay que soportar a esa persona para siempre? No, estás equivocado. Claro, si no tienes autoridad, tienes que soportarla, pero si tienes autoridad, todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Yo te lo digo de experiencia, querido. La autoridad que Dios el Padre, a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, nos ha dado es inmensa. Todo demonio tiene que someterse al reino de los cielos. Tú y yo estamos bajo la gracia, la infinita, la gracia continua, la gracia que se renueva todas las mañanas. Tú y yo estamos bajo la gracia, por eso no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Si tú percibes algo oscuro, algún poder diabólico, quiero decirte que hay buenas noticias, que todo puede cambiarse, todo puede cambiar. La oración tiene un poder tremendo. Ata a ese hombre fuerte, repréndele cuando estés solo en casa. Ese es el lugar de la victoria, el lugar secreto. Ese cuarto secreto, ese lugar secreto que solo tú y el Señor conocéis. En ese tiempo, ponte la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad en la cual tú vives, la coraza de la justicia, la cual tú eres, los zapatos de predicar el evangelio en cual tú te sientes bien, el escudo de la fe, detrás tú te escondes. El yelmo de la salvación en lo que tú piensas. Y de la espada del Espíritu en lo que tú proclamas. Querido oyente, no sé en qué situación estás, pero le quiero decir de todo corazón, todo puede cambiar. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Tú puedes cambiar las situaciones. Sí, de vez en cuando tenemos que pasar por tiempos difíciles. Es obvio, es normal, no es ninguna catástrofe, pero quiero decirte que esos poderes diabólicos, a la transformación de tu carácter, ellos son invitados, pero solo por un tiempo. Porque el Señor te da autoridad. Y especialmente aquí en España, tenemos que proclamar el reino de los cielos. Atar todo poder diabólico. Proclamar la gracia de Jesucristo. De verdad. Pero ¿sabes lo que ha pasado? Que me he dado cuenta.
que incluso entre nosotros cristianos, no estoy hablando del extremo que ven detrás de cada problema un demonio, de eso no estoy hablando. Pero hoy me he dado cuenta que se intenta usar un lenguaje para no ofender a nadie, para caerle a todo bien, y así, queridos, así no funciona la cosa. Jesucristo dijo que si todos hablan bien de ti, es porque algo está mal. Porque los envidiosos te lo tienes que ganar. Y queridos, si es verdad que Jesucristo vino para destruir las obras del diablo, si es verdad que Él en Lucas 10:19, Mateo 12, versículo 29, Marcos 3, versículo 27, Lucas 11, ahí Él también nos da autoridad sobre los poderes diabólicos, 11:21. Él nos dio las llaves del reino. Querido, por favor, levántate en tu lugar de la intimidad con el Señor. Ata todo poder diabólico. Dile, yo te ato en el nombre de Jesús, en ese nombre en el cual todo poder diabólico tiene que someterse. Queridos, vamos. Tú y yo somos más que vencedores por aquel que nos ama. Ata ese poder diabólico, proclama el reino de los cielos. Esa mujer que hemos leído, 18 años estaba atada y nadie le pudo ayudar hasta que vino aquel que tiene el poder de desatar. Desata a tus queridos en tu casa, desata a tus queridos en tu familia, desátalos de las cosas que tú percibes que no están correctas. Como dije, el carácter no se puede echar fuera, pero los poderes diabólicos sí. Por eso, ¿estamos de vez en cuando en una batalla? Por supuesto. No existe el Evangelio light y tampoco la vida del cristiano Barbie. No. Esto es, como dijo, esto es Esparta, esto es guerra. Esto es Esparta. Esto es para los valientes. Y yo lo percibí cuando vine para España. Incluso en algunas ciudades de España tuve confrontaciones diabólicas, pero tremendas. I mean real big demons. Real, verdaderos. ¿Por qué? Porque los demonios tiemblan delante del reino de los cielos. Por eso tenemos que predicar el reino de los cielos, la gracia de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo. Donde esas tres cosas se predican, se enseñan, una y otra vez, hay una libertad en el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y a donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Libertad para alzar los ojos y ver la gloria de Jesucristo, la gloria del reino de los cielos, la grandeza del Padre, la presencia del Espíritu Santo. Queridos, vamos, come on. No, el que está en nosotros es más grande. Come on. ¿Podemos atar esos poderes diabólicos? Claro. No tengas miedo, por el amor de Dios. ¿Qué brujo te va a hacer algo? Come on. ¿Qué hechicero? Por el amor de Dios. Jesucristo reina. Él tiene el poder. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. No temas. Lucha la buena batalla para tu familia. Ata esos poderes diabólicos. Lucha por tu salud, por el amor de Dios. Dios el Padre es nuestro papá. Él, una pregunta por el amor de Dios. Ahora que nosotros tenemos nuestro nieto, le tenemos un cuidado que no te imaginas. Que no se dé con ninguna esquina, que no caiga las escaleras.
Si nosotros cuidamos a los nuestros tan bien, ¿no piensas que Dios va a cuidar de los suyos? No es que el Señor me envió una enfermedad. ¿What? ¿Qué dices? Ningún padre que tiene 2 dedos de cerebro, ninguna mamá le envía a su hija un cáncer o una enfermedad. Come on, vamos a recuperar nuestra herencia en Cristo Jesús. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. En este país, en el nombre de Jesús, en esta linda patria preciosa España que es, se necesita gente valiente que arrebata el reino de los cielos y que diga: no me importa si me atacan. Antes o después, la Biblia dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán para bien. Y el enemigo te lo tiene que pagar por 7. Son 7 veces las recompensas cada vez que te ataca. Vamos, querido, en el nombre de Jesús, proclama sobre tu casa: el reino de los cielos se ha acercado. Y en el nombre de Jesús, yo someto todo bajo el reino de los cielos. Queridos, Jesucristo resucitado, Él vive de verdad, Él reina de verdad, el Espíritu Santo está aquí de verdad. Ay, Señor, cuánto me encantaría enviarte este mensaje para que tú lo tengas en tu teléfono y puedas oírlo una y otra vez. Si tú deseas este mensaje, y te lo voy a enviar con otro que se llama El arte del atar y el desatar. Envíame un mensaje al 629 614 174. Coge tu teléfono. Envíame un WhatsApp al 629 614 174. Yo percibo que en este momento es el tiempo de arrebatar el reino de los cielos y ganar la buena batalla de la fe. ¿Y sabes qué? Os quiero guiar en una oración de protección para vuestra familia, vuestra vida y vuestro entorno. Y si tú te quieres unir a esta oración, vamos a orar ahora juntos. Y di conmigo: Señor Jesucristo, te doy las gracias por tu gracia. Gracias por el perdón. Gracias por la salvación, Señor. Y tú has dicho, Señor Jesucristo, que todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo. Y en tu nombre, Señor Jesucristo, ato todo poder diabólico, todo poder demoníaco que ha atacado mi familia. Yo lo ato en el nombre de Jesús. Destruyo su poder. Destruyo en el nombre de Jesús su influencia. Y proclamo sobre mi casa que yo y mi casa serviremos al Señor. Y bendigo toda mi familia con tu gracia, con tu amor, con tu paz. Y gracias, Señor Jesucristo, que tú eres mi pastor y que tú me vas a proteger de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.